Muy buenos días, buenas tardes. Eh, Nosotros somos el equipo 5, conformado por Acosta García Jesús Martín, García Castillo Isaías, Zamora Carrasco José Daniel, y venimos presentándoles el tema de Brucela y Legionela. Comenzamos. Comenzaremos hablándoles sobre la bacteria Brucela. Características de Brucela. Brucela son cocobacilos gram negativos, estos pequeños de entre 0.5 por 0.6 a 1.5 micras, son inmóviles y no encapsulados, carece en cultivo y tarda una semana o más, y por lo general necesita medios de concentración complejos. Estos son aerobios estrictos y algunas cepas requieren de dióxido de carbono para poder crecer. Las colonias pueden adoptar formas lisas, translúcidas, homogéneas y también formas rugosas, opacas, granulares o pegajosas. Esto en función del antígeno o del lipopolisacárido dado en la pared celular. Algunos estudios moleculares de Brucela demuestran una relación estrecha entre las cepas y concuerdas con una sola especie. El género se subdivide en 10 especies, siendo 4 de las que más importan siendo asociadas a enfermedad en el ser humano, tales como son Brucella abortus, Brucella, Melitensis, Brucella suis y Brucella canis. Es importante recalcar que Brucella no produce exotoxina detectable y la endotoxina es menos tóxica que la producida por otros bacilos gram negativos. Como podemos observar en esta imagen, como les había comentado antes, se puede apreciar unos, pues, cocur es un forma de bacilos, que estos son presentados de Bruselas. Pues, como ya les había dicho, miden de entre 0.5 por 0.6 a 1.5 micras. Y estos son observables en microscopio. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora hablaremos sobre la patogenicidad e inmunidad. El aspecto patológico de brucelosis depende del microorganismo infectante por Brucella abortus y Brucella canis, que suelen producir un cuadro leve con complicaciones supurativas inusuales. Brucella suis provoca formaciones de lesiones destructivas y su evolución es prolongada por Brucella melitenesis. También provoca una enfermedad grave con una incidencia elevada de complicaciones serias, ya que los microorganismos pueden multiplicarse hasta alcanzar concentraciones altas en las células fagocíticas. La mitad de los pacientes de esta bacteria desarrollan enfermedades agudas y los síntomas aparecen de forma característica entre la primera y la tercera semana después de la exposición. Los síntomas iniciales son inespecíficos. Los síntomas son los escalofríos, sudoración, fatiga, debilidad, malgias, pérdida de peso, artralgias y tos no producida. La mayoría de los pacientes presentan fiebre que en los pacientes no tratados puede ser intermitente a lo que se le conoce como fiebre ondulante. En la imagen de la derecha podemos apreciar cómo actúa la patogenicidad, ya que esta es vinculada y fagocitada por los EMN y los macrófagos. Se adhieren a la puerta de entrada y estos hacen fagocitosis a través de PMN y MON hasta alcanzar la vía linfática. Ya alcanzado la vía linfática,
proceden a los ganglios regionales correspondientes y estos son trasladados a la invasión en el torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Muy bien. Pasamos a hablar sobre la epidemiología. Esta se transmite a través del consumo de alimentos contaminados, tales como leche y quesos no pasteurizados, la inhalación de aerosoles infectantes y también se puede transmitir por contacto con las secreciones de los animales que abortan sus fetos. Esto dado en que un animal aborta un feto y pues tú recoges ese feto y lo tiras o lo tierras y en tus manos estás llevando esa bacteria. La brucelosis es de las zoonosis bacterianas más frecuentes en todo el mundo. Su incidencia varía de entre 1.3 y 70 casos por cada 100,000 habitantes. Estas diferencias se deben a las características de cada nación, a la higiene, el cuidado y precaución que lleva cada nación. Es importante recalcar que la enfermedad endémica es más frecuente en países que carecen de programas de vacunaciones domésticas, como son Latinoamérica, África, Cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y las zonas occidentales, así como documentándose hasta 500,000 casos al año. La incidencia en Estados Unidos es mucho menor y en los casos donde las cifras son altas son en California y Texas. Y la mayoría de estas infecciones se producen en residentes procedientes a México o en visitantes de dicho país. Esta enfermedad se adquiere mediante contacto directo, ingesta o inhalación del microorganismo. Y como podemos ver en esta imagen de la derecha, como les había explicado antes, si un animal obtiene esta enfermedad, por ejemplo, en este caso la vaca, la vaca tiene la bacteria y tú adquieres la leche de esta vaca y la bebes. Tú estás bebiendo la bacteria. La bacteria normalmente coloniza los pulmones, el hígado y el vaso, como podemos apreciar en esta imagen. Continuaríamos con las enfermedades clínicas de la brucela. Está la brucelosis, que esta es la más importante o creo que la única. El espectro patológico de la brucelosis depende del microorganismo que la infecte, como se encuentra aquí la Brucella abortus y la Brucella canis, que esta suele producir cuadros leves y con complicaciones supurativas inusuales. Está también la Brucella suis, que esta ya provoca lesiones destructivas y tiene una evolución prolongada. Está la Brucella melitensis, que esta ya provoca enfermedad grave con incidencia elevada de complicaciones serias. Y aquí puse imágenes de sus manifestaciones clínicas. En la imagen de arriba de la derecha, pues son petequias o suelen ser lesiones destructivas. En la de abajo, pues es un cuadro leve como una fiebre. Y ya enfermedades graves, pues la imagen de la izquierda. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Aproximadamente a la mitad de los pacientes infectados pues desarrollan una enfermedad aguda y los síntomas llegan a aparecer entre 1 a 3 semanas después de su exposición, que estos síntomas pues son inespecíficos y consisten en malestar, escalofrío, sudores, fatiga, debilidad, mialgias, pérdida de peso, artralgias y tos no productiva. Ahí puse una imagen a la derecha donde está cada uno de sus síntomas en el lugar que suele presentarse. Casi todos los pacientes presentan fiebre y esta puede ser intermitente en pacientes no tratados, que a esto se le conoce como fiebre ondulante, que es como otra enfermedad de la brucela.
Que fiebre ondulante, pues son los cambios de temperatura en ciertos tiempos. Como pueden ver en la imagen de abajo, puse un ejemplo donde en el primer día, del día 0 al día 1, pues se logra ver un ascenso de la temperatura. Y ya del día 1 al 2 ya hay un descenso. Del día 3 al 4 se logra ver como que se queda estable la temperatura, pero ya luego vuelve a ascender y así sigue la temperatura. ¿Puede dar la siguiente, por favor? Aquellos pacientes con enfermedades avanzadas, pues ya llegan a presentar o manifestar síntomas gastrointestinales, lesiones osteolíticas, derrames articulares, síntomas respiratorios. En pocos casos, las manifestaciones cutáneas, neurológicas o cardiovasculares. Ahí puse unas imágenes a la derecha de unas lesiones gastrointestinales y la de la derecha, un derrame articular por esta bacteria. Los pacientes tratados inadecuadamente pueden desarrollar infecciones crónicas con síntomas que llegan a aparecer entre los 3 y 6 meses después de haber suspendido el tratamiento, que más adelante se los diré. Siendo así que las recaídas se asocian a focos de infección en los sitios donde se encuentra esta bacteria, que puede ser el hueso, el vaso, el hígado. El control, pues, de la brucelosis en el ser humano se logra controlando la enfermedad en el ganado mediante una identificación sistémica, mediante la eliminación del ganado infectado y vacunación animal, así como también puede ser, pues, evitar el consumo de lácteos no pasteurizados, cumplir con protocolos de seguridad apropiados y al igual que la vestimenta. Ahí puse una imagen donde, pues, es contra la brucelosis, donde se logra ver la vacunación preventiva, instalaciones limpias, eh, precaución en el manejo, pues, en los protocolos de vestimenta, lavado, higiene, lavado de manos, el control de los alimentos, pues, como ya mencioné, lo de la leche no pasteurizada. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? El diagnóstico, pues para su diagnóstico se deben recoger varias muestras de sangre para cultivos y pruebas serológicas. La brucela crece lentamente en el cultivo de agar de sangre, siendo así que sus periodos de incubación son largos, de 3 o más días, y también siendo así que también pueden ser útiles los cultivos por médula ósea y por tejidos infectados. Ahí puse una imagen a la derecha, dos imágenes donde se encuentra, la imagen de la izquierda es de un cultivo de agar de sangre de Bruselas y la del lado derecho es una muestra de médula ósea para así luego hacer su cultivo. Los hemocultivos deben incubarse durante 2 semanas antes de que se consideren negativos. Y luego la identificación preliminar de la brucela se basa en 4 puntos, que es la morfología microscópica y de las colonias de cepas aisladas, la positividad de las reacciones de oxidasa y urasa, la reactividad con anticuerpos específicos y secuencia del gen del ARNR16S. Como pueden ver en la imagen de abajo, pues es una prueba positiva de las reacciones de oxidasa y urasa. Y puse un esquema donde se muestra un poquito cómo es el diagnóstico mediante pruebas serológicas. Principalmente, pues es una prueba de rutina, donde si sale positivo, pues se le tiene que dar el mejor tratamiento al paciente. Si sale negativo, ya se tiene que hacer una prueba más específica, donde igualmente si sale positivo se le da el tratamiento y si sale negativo, ya se hace un hemocultivo, de hecho 2 hemocultivos y un melocultivo, donde si ya de plano sale negativo, pues ya no hay diagnóstico, pero si sale positivo, pues igualmente se le tiene que dar el mejor tratamiento al paciente. ¿Puedes darle la siguiente, por favor?
Ya continuaríamos con el tratamiento, que las tetraciclinas son activas contra la mayoría de las cepas de la brucela. La doxiciclina es el fármaco de elección para acabar con esta bacteria, pero como este es un fármaco bacteriostático, pues son frecuentes las recaídas tras una respuesta inicial, lo que la OMS pues recomienda una combinación de doxiciclina con rifampicina, siendo así que pues este tratamiento se mantiene por 6 semanas o más para así tener éxito. Las tetraciclinas son tóxicas para niños y fetos, de modo que esta se sustituye eh, por trimetroprimas, sulfamethoxazol en casos de embarazadas y niños menores de 8 años. La recaída de la enfermedad se debe pues, a un tratamiento inadecuado y no al desarrollo de resistencia antibiótica. Y por último, pues las fluoroquinolonas, los macrólidos, las penicilinas y las cefalosporinas son ineficaces o su actividad es impredecible. Puse 3 imágenes a la derecha, donde arriba se encuentra la doxiciclina y la rifampicina en combinación, por eso puse un más. Y el medicamento de abajo es el medicamento que se le da en caso de embarazada y niños menores de 8 años, que es la trimetroprima sulfamethoxazol. Continuando con la familia Legionella, veamos sus características. Pues, como bien dice aquí, es un saprófito acuático ubicuo. Esta familia cuenta con 61 especies y 3 subespecies. Son bacilos gram negativos, delgados y pleomórficos, o sea, son muy diferentes entre sí en tamaño, forma o color. Miden de 0.3 a 0.9 micras. Tienen el aspecto de cucobacilos pequeños cuando se observan en el tejido, pero son muy pleomórficos, como bien dije antes. Puede variar mucho hasta 20 micras de largo en medios artificiales. En la muestra clínica no se tiñen con los reactivos convencionales, pero pueden apreciarse en los tejidos teñidos con plata de dieterle. Las especies de la familia Legionelaceae son aerobios obligados y exigentes desde el punto de vista nutricional. Necesitan medios enriquecidos con proteína y el crecimiento se estimula con la presencia de hierro. Ok, como bien dice aquí, aproximadamente la mitad de estas especies se han visto implicadas en la enfermedad en el ser humano. ¿Okay? Pero otras se detectan en fuentes ambientales. La Legionella pneumófila es la causante del 90% de todas las infecciones de esta familia. Los serotipos que se aíslan con más frecuencia son el 1 y el 6. La afectación del sistema respiratorio causada por las especies de Legionella se desarrolla en los huéspedes susceptibles que inhalan estos, pues aerosoles infecciosos, pues con esta cepa. Son bacterias intracelulares facultativas que se multiplican en amibas de vida libre en la naturaleza y en los macrófagos alveolares, los monocitos y las células epiteliales alveolares en los huéspedes infectados. Siguiente, por favor. Ok, siendo con la patogenia, pues tiene la capacidad de infectar y replicarse los macrófagos. Está mediada en primer lugar por la unión del componente del complemento C3b a una porina proteica de la membrana externa sobre la superficie bacteriana y la posterior unión al receptor del complemento CR3 sobre la superficie del fagocito mononuclear. Los microorganismos penetran en la célula mediante endocitosis e inician la replicación. Las bacterias no son destruidas en las células por la exposición a superóxido tóxico, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo, ya que está inhibida la fusión alfa-lisosoma. Ok, las quimiosinas y las citocinas liberadas por los macrófagos infectados estimulan la génesis de una respuesta inflamatoria sólida que es característica de las infecciones por Legionella. Los microorganismos proliferan en sus vacuolas intracelulares y producen enzimas proteolíticas
como la fosfatasa, la lipasa y la nucleasa, que a la larga destruyen las células huésped cuando se lisa la vacuola. La inmunidad a la enfermedad es principalmente celular, mientras que la inmunidad humoral desempeña un papel menor. Las bacterias no son destruidas hasta que los linfocitos T, colaboradores, o sea, son TH1, activan los macrófagos parasitados. La producción de IFN gamma es crucial para eliminar los microorganismos de este género. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la epidemiología, las especies de la familia Legionellacea tienen una distribución mundial y se detectan habitualmente en estaciones de agua naturales como lagos, ríos, así como en torres de refrigeración de aire acondicionado y condensadores y sistemas de distribución de agua. Por ejemplo, pueden ser duchas, bañeras, lavaderos, etcétera, etcétera. Las infecciones en el ser humano suelen asociarse a la exposición a aerosoles contaminados, por ejemplo, torres de refrigeración de aire acondicionado, como ya dije antes, bañeras de hidromasaje, alcachofas de las duchas, nebulizadores de agua, etcétera, etcétera. Los microorganismos pueden sobrevivir en ambientes húmedos durante bastante tiempo a temperaturas relativamente elevadas y en presencia de desinfectantes como puede ser el cloro, el pinol, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, pues se desconoce la incidencia de las infecciones causadas por especies del género Legionella, ya que es difícil de documentar, pero la cifra estimada de casos publicados ha aumentado de manera constante desde el año 2000, como casi 7.500 casos comunicados en 2016. Sin embargo, los CDC estiman que cada año ocurre en Estados Unidos hasta 18.000 casos de enfermedad del legionario, que explicaré más adelante. Los estudios serológicos también han demostrado una proporción significativa de la población que posee inmunidad adquirida a estos microorganismos. Aunque pueden aparecer brotes esporádicos de la enfermedad durante todo el año, la mayoría de las epidemias se producen a finales del verano y durante el otoño, ya que el microorganismo prolifera en los reservorios de meses cálidos. Perdón, durante los meses cálidos. Más del 90% de las infecciones documentadas en Estados Unidos se producen en personas de 40 años o más, debido o se cree a que la mayor posibilidad es que su inmunidad esté deprimida o que su función pulmonar ya esté comprometida, pues por ser fumador, incluso pues por usar mucho el horno, hablando de horno de leña, ¿no? Etcétera. Una proporción significativa de casos comunicados se adquieren en los hospitales debido a la elevada presencia de pacientes de alto riesgo. No se ha documentado la transmisión de una persona a otra a un reservorio animal o de un reservorio animal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a continuar con las enfermedades clínicas. Pues las infecciones asintomáticas por legionela parecen ser bastante frecuentes, o sea que no hay síntomas. Las infecciones sintomáticas afectan fundamentalmente a los pulmones y se manifiestan de dos formas, como una enfermedad pseudogripal, conocida como fiebre de Pontiac, y como una forma grave de neumonía, es decir, la enfermedad de los legionarios. Ok, la legionela neumófila fue responsable de una enfermedad febril autolimitada en personas que trabajaban en el Departamento de Salud Pública de Pontiac, Michigan, en 1968. La enfermedad se caracterizaba por fiebre, escalofríos, mialgias, malestar y cefalea, pero sin indicios clínicos de neumonía. Los síntomas progresaban a lo largo de 12 horas, persistían durante 2 a 5 días y después se resolvían espontáneamente sin tratamiento antibiótico, con una morbilidad mínima y sin casos de otros brotes de fiebre de Pontiac, con o sin neumonía por legionela. Se desconoce la patogenia concreta por este síndrome, aunque parece que se debe a que esta enfermedad está ocasionada por una reacción de hipersensibilidad a una toxina bacteriana, pues por ejemplo puede ser una endotoxina. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a hablar del diagnóstico.
Desde que se aisló Legionella por primera vez, el diagnóstico de laboratorio de las infecciones causadas de este microorganismo ha sufrido una transición notoria. Las pruebas iniciales dependían de la microscopía, el cultivo y la serología. Aunque los cultivos siguen siendo la prueba de referencia para el diagnóstico, la microscopía y la serología han sido sustituidas por inmunoanálisis para detectar antígenos específicos de Legionella en orina. Y las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos han reemplazado la microscopía y la serología para el diagnóstico con secreciones respiratorias. Las bacterias se tiñen debidamente con la tinción de Gram y rara vez se observan en las muestras clínicas. La serología es poco sensible e inespecífica. Los inmunoanálisis se utilizan para detectar antígeno LPS específicos del serogrupo 1 de Legionella, excretados en la orina de los pacientes infectados. La sensibilidad de dichos análisis para el serotipo 1 de Legionella neumófila es relativamente alto, hasta un 90% aproximadamente, particularmente con orinas concentradas. Estoy agarrando ahí. Si bien no se detectan con fiabilidad con otros serotipos, si bien no se detectan con fiabilidad otros serotipos de especies de Legionella, esta es una distinción importante porque el serogrupo 1 de Legionella neumófila es responsable del 80 al 90% de las infecciones nosocomiales, o sea que son adquiridas en un hospital. ¿Ok? Pero de menos del 50% de las adquiridas me equivoqué. Son del 80 al 90% extrahospitalarias, pero menos del 50% son adquiridas en los hospitales. Los antígenos persisten en la orina de los pacientes tratados y casi el 50% sigue siendo positivo al mes y el 25% a los 2 meses. La persistencia es frecuente en los pacientes inmunodeprimidos, ya que en ellos particularmente los antígenos pueden persistir hasta un año. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son sumamente específicos y su sensibilidad es equivalente a la del cultivo para la detección de especies Legionella en las secreciones respiratorias, es decir, líquido de lavado bronquialveolar. La presencia de inhibidores en las secreciones respiratorias pueden dar lugar a reacciones falsos negativos, de manera que deberían cultivarse todas las muestras. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora el tratamiento. Las pruebas de sensibilidad in vitro no se realizan con las legionelas porque estos microorganismos crecen poco en los medios que normalmente se utilizan para llevar a cabo este tipo de pruebas. Además, algunos antibióticos que parecen activos in vitro son ineficaces para tratar estas infecciones. Una explicación a esto sería que estos antibióticos son incapaces de penetrar en los macrófagos donde sobreviven y se multiplican las legionelas, como bien lo dije antes. La experiencia clínica acumulada indica que los macrólidos, por ejemplo, citromicina, claritromicina, etcétera, deberían usarse para tratar las infecciones por legionela, como puede ser el ciprofloxacino o el levofloxacino. Los antibióticos beta-lactámicos son totalmente ineficaces, ya que la mayoría de las cepas producen beta-lactamasa, y estos antibióticos no penetran en los macrófagos. En general, la fiebre de Pontiac no necesita una terapia específica, ya que es una enfermedad de hipersensibilidad autolimitada. Para la prevención de la legionelosis, se me fue. Es preciso identificar la fuente ambiental de los microorganismos y reducir la carga microbiana. Por ejemplo, la hipercloración de los abastecimientos de agua y el mantenimiento de temperaturas de agua elevadas han tenido un éxito moderado. Sin embargo, la eliminación de los microorganismos del género Legionella de los abastecimientos del agua es difícil o casi imposible de conseguir
pues el microorganismo muy resistente. Como el microorganismo posee un potencial bajo para ocasionar enfermedad, pues no hay tanto problema. La reducción del número de microorganismos en los suministros de agua podría ser a menudo de control adecuado. Los hospitales con pacientes de alto riesgo, población hospitalaria en busca. Los pacientes con alto riesgo deben vigilar sus abastecimientos de agua con regularidad para detectar la presencia de legionela y a su población hospitalaria en busca de la enfermedad. Si la hipercloración o el sobrecalentamiento del agua no erradica la enfermedad, probablemente no sea posible eliminar por completo el microorganismo de los suministros de agua. Pero para esto puede ser utilizar la ionización continua con cobre y plata de los abastecimientos de agua. De mi parte sería todo, pues muchas gracias por su atención.